Los estadios en la Ciudad de México guardan historias que no aparecen en los libros. Son recintos levantados con manos que casi nadie recuerda. Lugares donde miles se reúnen sin conocerse para sentir lo mismo durante unos segundos. Para la ciudad, son espacios de identidad. Para Víctor, fueron el hilo que unió su vida desde que dejó el campo hasta que envejeció. Víctor llegó a la capital a los 20 años, cuando la milpa dejó de alcanzar. Era del sur del estado de Hidalgo, de un pueblo donde las casas se levantaban con adobe. Hijo de un campesino incansable y de una mujer que curaba con hierbas. Creció entre surcos y polvo. Desde niño tuvo manos fuertes. Su padre decía que eran manos hechas para el trabajo. Con el tiempo, aprendió a levantar paredes y enderezar vigas. Era 1951, cuando la ciudad lo recibió con el estruendo de tranvías, motores y calles que parecían crecer sin descanso. Pronto consiguió trabajo. Pintó fachadas, colocó pisos, reparó muros. Sus manos, hechas para el trabajo duro, se volvieron aún más precisas. En el centro de la ciudad siempre había algo que hacer. Mientras caminaba por sus calles, veía a los estudiantes salir con libros bajo el brazo. La UNAM seguía dispersa. Medicina en Santo Domingo, ingeniería en San Ildefonso. Fue allí donde escuchó el rumor. La universidad construiría una ciudad propia sobre la lava petrificada del Pedregal. Decían que habría aulas, bibliotecas, campos y un estadio enorme. Víctor se presentó para el trabajo sin saber con claridad qué buscaba, aunque sintió de inmediato que ese sitio tenía algo distinto. La vibración del terreno, la tranquilidad de la zona, un silencio diferente, de introspección, de reto, de alivio. Pronto formó parte de una cuadrilla que lo adoptó con naturalidad. Ramón, un michoacano robusto que siempre reía con facilidad. El Güero, veracruzano ligero y veloz que contaba historias del mar. Don Cirilo, un zacatecano que conocía obras grandes y caminaba con seguridad serena. Y Octavio, el más pequeño de toda la cuadrilla, pero el que, con su alegría y entusiasmo, alentaba a todos. Compartían agua, tortillas, bromas y silencios. Entre ellos, el golpe del marro, el rodar de las carretillas y el roce de la arena formaba una música diaria. Con esos amigos, Víctor aprendió a disfrutar de una sombra al mediodía, del almuerzo con los demás, de los avances en la obra, de un atardecer rojizo sobre la piedra negra del Pedregal y del pago de la semana. Un día, el arquitecto llegó con 2 ingenieros. Reunió a los hombres y anunció: «Ustedes levantarán el estadio». Luego desenrolló un plano donde un trazo ovalado se asentaba sobre aquello que representaba a la roca. Explicó que Ciudad Universitaria sería una ciudad en miniatura, con facultades, avenidas amplias, áreas verdes y un estadio para decenas de miles. La estructura seguiría la forma del terreno. Debía surgir de la tierra. Antes de comenzar, les mostró fotografías antiguas. Les habló del Estadio Nacional en la colonia Roma, inaugurado en 1924 y demolido cuando la ciudad creció a su alrededor. Enseguida, les mostró imágenes del Estadio de la Ciudad de los Deportes, construido en los 40 junto a la Plaza México. Al mirarlos desde arriba, decía el arquitecto, señalando las imágenes, parecen 2 enormes huecos abiertos en medio de la colonia. Ya desde abajo cambian por completo. Sus muros de concreto se levantan como cerros urbanos. Les explicaba que esos conjuntos habían definido los domingos capitalinos: fútbol al mediodía y toros por la tarde.
que en aquella época era habitual que la gente llegara temprano al recinto, comprara tamales en la banqueta, comiera tacos y escuchara cómo el bullicio del estadio se mezclaba con el sonido del barrio, compuesto de organilleros, vendedores de banderines y radios que transmitían la alineación. Después del partido, la multitud caminaba hacia la Plaza México, justo a un lado. El ambiente cambiaba sin que nadie lo anunciara. El bullicio futbolero se volvía conversación improvisada sobre el cartel de la tarde. Algunas personas encendían puros, otras compartían botas de vino, como si continuaran un rito antiguo. Era una ceremonia dominical completa, un ritmo que la ciudad había asumido como propio. Pero, agregó el arquitecto, lo que haremos aquí será distinto. Este estadio no solo recibirá gente, formará parte del paisaje. Víctor pensó en su pueblo, en lo que había dejado atrás, en cómo el trabajo en el campo se queda en el cuerpo de quien lo hace, que quizá este estadio sería algo parecido, una raíz nueva creciendo al sur de la Ciudad de México con un sentido propio, parte de algo más grande. La obra avanzó. Lo que al principio era roca removida empezó a tomar forma. Gradas, taludes y accesos se ordenaban con una lógica que cada día entendían mejor. Una mañana apareció un nuevo grupo. Entre ellos caminaba un hombre corpulento, de mirada intensa. Diego Rivera. No inspeccionaba, interpretaba, tocaba la piedra, medía la luz, recorría el terreno con concentración profunda. Durante el descanso saludó a la cuadrilla. Al ver sus manos, dijo: «Sin esto no existe obra que valga». Extendió un dibujo del mural que cubriría el estadio. Dos atletas monumentales que avanzaban desde extremos opuestos, líneas blancas que sugerían impulso, una familia entregando una paloma de paz, raíces y maíz conectados a la serpiente emplumada insinuada en la tierra. El valle volcánico, integrando todo. El mural no colgará del estadio, explicó Rivera. Será su piel. Pasaron semanas. El mural tomó forma hasta donde alcanzó la vida del pintor. Cuando anunciaron su muerte, la cuadrilla guardó silencio. La obra continuó, pero el talud quedó marcado para siempre por la intención inconclusa del maestro. Al avanzar la construcción, Víctor comenzó a ver cómo el mural se integraba de verdad al estadio. Ya no era solo un dibujo desplegado en el polvo, eran figuras que emergían de la piedra volcánica como si siempre hubieran estado ahí. Las franjas claras que delineaban los cuerpos de los atletas adquirían profundidad bajo la luz de la mañana. Cada piedra colocada por los obreros tenía una función precisa en la composición. El talud se convertía en una historia escrita en roca. Víctor notó que los atletas parecían avanzar desde distintos tiempos de México. Sus torsos inclinados contenían una fuerza silenciosa, como si empujaran no solo el esfuerzo físico, sino el peso de generaciones que habían soñado un país distinto. Más arriba, las líneas onduladas que representaban el valle parecían moverse según la hora del día. Con el sol en lo alto, eran duras y definidas. Al caer la tarde parecían suavizarse, como si respiraran. La familia al centro, el hombre, la mujer y la niña con la paloma, se volvió para Víctor la parte más cercana, la más humana. No eran héroes ni monumentos, era gente común, como él y su cuadrilla, entregando algo pequeño y frágil que, sin embargo, transformaba el conjunto entero. La paz, pensó Víctor, no es un símbolo grandioso, sino algo que se sostiene con manos como las nuestras. Con cada día de trabajo, Víctor notaba algo nuevo, una sombra que cambiaba, un ángulo que revelaba otra textura,
una figura que parecía avanzar un centímetro más. El mural no era estático, vivía en la manera en que la luz caía sobre él, en la forma en que la ciudad llegaría a mirarlo. Para la cuadrilla, aquello se volvió motivo de un orgullo silencioso. No habían pintado el mural, pero sí habían colocado cada piedra que lo sostenía. Entendieron que la obra de Rivera era más que arte, era un puente entre el suelo que pisaban y el futuro que estaban construyendo. Y aunque quedó inconcluso, nadie lo sintió incompleto. Los meses finales fueron rápidos. Las gradas alcanzaron su altura definitiva, los accesos quedaron listos, la maquinaria desapareció. En las noches, la cuadrilla contemplaba el estadio iluminado. Sabían que pronto sería de otros. Una tarde, Tomás propuso: ¿y si lo estrenamos nosotros? El güero apareció con un balón de cuero. Toño se ofreció de portero, Manuel del otro lado. Dividieron equipos, cuadrilla vieja contra cuadrilla joven. Al pisar el césped, las gradas vacías parecieron contener la respiración. El güero botó el balón y el eco limpio rebotó en las paredes. Comenzaron a jugar. Hubo regates, pases torpes, atajadas exageradas, risas que subían a las gradas y regresaban amplificadas. Víctor recibió un pase largo, controló y disparó. El poste devolvió un golpe seco que se sintió como un rugido. Jugaron hasta que cayó la luz. Luego se quedaron sobre el césped, mirando el cielo. Nadie contaría esa historia, pero sabían que el primer partido del Estadio Olímpico Universitario había sido suyo. Tiempo después, Víctor regresó al estadio para la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1968. Al entrar, sintió algo familiar. En su interior, escuchó el murmullo de miles de personas. Observó que el viento arrastraba el pasto. Distinguió el pebetero y recordó la estructura desnuda. Dejó de escuchar murmullos cuando la antorcha subió la rampa. Al encenderse la llama, una oleada de murmullos le recorrió la espalda. No pensó en grandezas, pero sintió que una parte de su vida estaba colocada ahí arriba. Días después, presenció la entrada del sargento José Pedraza al estadio durante la marcha atlética. El atleta apareció exhausto, pero avanzó sin rendirse. El estadio entero se puso de pie. De repente, Víctor, sin pensarlo, apretó los puños. ¡Vamos, sargento!, gritó. Cuando Pedraza aseguró la medalla de plata, el estadio vibró como si la piedra respondiera al esfuerzo del marchista. Ese día, Víctor entendió que un estadio puede ser un espejo, mostrar lo mejor de la dignidad humana. Pero lo que sintió entonces fue más profundo. Algo ocurrió en el ambiente, en la respiración de todos, en la forma en que el público se inclinó hacia adelante como un solo cuerpo. No eran miles, era una multitud unificada por un sentimiento que no se podía describir con palabras. A su alrededor, los gritos no tenían dueño. No había aficionados, había mexicanos sorprendidos, conmovidos, tomados por una emoción que surgía desde un lugar antiguo, casi primitivo. Lo que Pedraza había hecho, ese caminar desgarrado, esa lucha contra un cuerpo que ya gritaba por descanso, tenía algo de ofrenda. México se vio reflejado en él. El país, acostumbrado a avanzar con cansancio, vio en aquel marchista una imagen nítida de sí mismo, un hombre común que se negaba a detenerse, que sostenía el paso, aunque las piernas temblaran, que resistía por una mezcla de orgullo, deber y esperanza. La medalla era de él, pero también de todos los que alguna vez habían sentido que la vida los llevaba al límite y,
Aún así, habían seguido adelante. Víctor sintió un peso en el pecho, que más que tristeza o alegría, era reconocimiento. Ese hombre que avanzaba tambaleándose decía algo esencial sobre México, que la grandeza no siempre se muestra con fuerza, sino con perseverancia, que la victoria puede nacer del cansancio, que el país, incluso en sus momentos más oscuros, siempre intenta dar un paso más. El estadio entero se inclinó hacia Pedraza como si quisiera sostenerlo. Fue en ese instante cuando Víctor experimentó algo que solo ocurre en los grandes recintos: la sensación de quedar absorbido por la multitud, de perder el yo y convertirse en parte de un aliento colectivo. Por unos segundos dejó de ser un obrero, un padre, un hombre sentado en una grada. Se volvió parte de un coro que alentaba, sufría, celebraba y se conmovía al unísono. Ese momento, ser uno entre miles que sienten lo mismo, le dio un tipo de esperanza que nació del cuerpo antes que de la mente. Comprendió que un estadio no solo amplifica la emoción, sino que también la ordena, la une, la convierte en algo mayor. Y allí, mientras Pedraza levantaba el mentón con la dignidad de quien dio más de lo que tenía, Víctor sintió que el país entero respiraba con él. A principios de los 60 lo llamaron para otra obra, un coloso al sur de la ciudad, el Estadio Azteca. Algunos compañeros reaparecieron, recordaron su partido en CU, rieron, pero el Azteca era distinto. Era un hueco descomunal que parecía abrirse hacia el cielo. Víctor volvió a sentir la emoción de sus primeros años en la ciudad. Sin embargo, pronto notó que esta construcción no tenía la armonía que la de ciudad universitaria. En el Pedregal, el estadio había surgido casi como una extensión natural de la piedra. La obra se había amoldado al terreno, respetado la forma de la lava antigua, dialogado con el paisaje. En cambio, en Santa Úrsula el terreno que había sido ejidal y sembrado por generaciones estaba ahora dividido por cercas y caminos que antes pertenecieron a familias. No había continuidad ni integración, había ruptura. Las máquinas abrían paso donde el suelo aún guardaba memoria campesina. No se trataba de acompañar el paisaje, sino de imponerse sobre él. Esa diferencia la reveló algo sobre el propio país. Un estadio podía nacer como parte de la tierra, como en Ceú, o podía levantarse como símbolo de una ciudad que avanzaba sin mirar atrás. El Azteca pertenecía a la segunda visión. Era grandioso, poderoso, inevitable. Un gigante, un coloso. Mas había sido construido no para integrarse al entorno, sino para dominarlo. Víctor lo notó al final de la obra. En el Olímpico Universitario, antes de la inauguración oficial, las cuadrillas habían jugado un partido entre ellas, como un gesto de apropiación, como una manera de estrenar el espacio que estaban levantando. En el Azteca no sucedió nada parecido. Nadie propuso jugar. Nadie imaginó repetir aquella pequeña ceremonia obrera. El estadio no había sido concebido para ser compartido desde abajo, sino para imponerse desde arriba. Víctor lo aceptó sin prejuicio. Entendió que cada época construye sus estadios según sus propias certezas. Y él, de nuevo, estaba ahí para levantar el escenario donde miles se reunirían a buscar esperanza. Víctor siempre había intuido que dentro de un estadio la multitud se vuelve una sola voz, que aunque adentro las clases sociales siguen marcadas en el concreto y las butacas, cuando el balón rueda, el grito no distingue palcos de tribunas. Para él, el estadio era el único sitio donde México podía escucharse a sí mismo sin vergüenza, donde lo popular dejaba de ser marginal y se volvía corazón. Por eso,
El himno cantado allí adquiría otro sentido. Era la voz de una identidad que, por momento, dejaba de ocultarse y se reconocía frente al mundo. En ese deseo colectivo de pertenecer, el estadio funcionaba como un gran espejo en el que todos podían verse sin divisiones. Años después, tendría la prueba. En 1986, durante el Mundial, Víctor regresó al Azteca como espectador. Cuando comenzó el himno nacional, una electricidad le recorrió los brazos. Miles de voces unidas hicieron temblar el aire. No era un canto, era un abrazo colectivo. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón. El sonido subió por las gradas como un viento caliente. Esta ocasión la guerra no era lo que los reunía, sino la necesidad de reconocerse en una misma voz. Víctor cantó con los labios tensos, sin pensar en la letra, porque la llevaba grabada desde niño. Y retiemble en sus centros la tierra. Sintió un estremecimiento. No venía del suelo, sino de él mismo. Ese verso lo devolvió al adobe de su infancia, al polvo de Hidalgo, a la piedra negra del Pedregal, al primer talud donde trabajó sin saber que ese estadio lo acompañaría toda su vida. Al sonoro rugir del cañón. La frase final le salió como un rugido que no provenía de la garganta, sino del cuerpo entero. El estadio, por un segundo, quedó suspendido en un silencio profundo. Ese instante, corto e inmenso, fue suficiente para que Víctor sintiera que había valido la pena cada jornada, cada golpe de marro en su juventud. Después comenzó el fútbol, y entonces ocurrió. No fue un gol anunciado, ni fruto de una jugada extensa. Fue un instante que partió la historia de los mundiales. Un segundo que Víctor recordaría incluso cuando los pasos ya le pesaban. El balón llegó a la media luna, dio un toque, otro. Negrete avanzó hacia la pelota con la determinación de quien conoce su propio cuerpo al milímetro. No dudó, se elevó con la precisión de un resorte humano. El estadio inhaló al mismo tiempo. Víctor sintió que el aire se detenía en su pecho. La tijera se dibujó en el aire con una limpieza imposible. El golpe al balón fue seco, perfecto, como si la pelota hubiera estado esperando solo ese pie, ese ángulo, ese instante. La red se estremeció en un suspiro blanco. Y el Azteca explotó. Víctor se levantó con una fuerza que no sabía que aún tenía. No gritó por costumbre, ni por alegría pasajera. Gritó porque ese gol, ese gesto técnico impecable, ese vuelo breve pero perfecto, le recordó algo esencial: que el ser humano, incluso la vida más dura, guarda la capacidad de crear belleza absoluta. A su alrededor, miles abrazaban a desconocidos. Algunos lloraban, otros reían como niños. El Azteca vibraba como si su estructura, la misma que Víctor había ayudado a levantar, respondiera al júbilo colectivo. Negrete corrió hacia la banda con los brazos abiertos. Víctor lo siguió con la mirada y sintió que ese gol tenía algo de él, aunque fuera absurdo pensarlo, algo de su historia, de sus manos, de sus estadios. El trabajador que puso piedra sobre piedra de ese coloso ahora estaba viendo a un hombre elevarse para golpear la pelota como si el cuerpo pudiera tocar lo imposible. Ese día, Víctor entendió que un estadio guarda más que partidos, guarda milagros breves. Con el tiempo, comprendió que esos recintos, nacidos para el deporte, se volvieron en algo mucho más grande. Lugares donde la ciudad reúne su fuerza, su memoria y su esperanza.
Décadas después, nuevas generaciones encontraron su propio lugar dentro de esos mismos estadios, sin imaginar que un hombre como Víctor había puesto ahí su fuerza y su sudor. Los estadios que ayudó a levantar ya no eran solo campos deportivos, eran espacios donde la ciudad se reconocía a sí misma, donde el país se reunía para celebrar o sanar, donde personas de todas las edades encontraban una versión más amplia de su vida. Así, sin proponérselo, Víctor quedó unido a los recintos más importantes de la Ciudad de México. Hasta el final de sus días, Víctor recordó a su cuadrilla como se recuerda a la familia que la vida permite elegir. A veces, mirando un partido por televisión o pasando frente a un estadio. Sonreía al pensar en ellos. En el güero, veracruzano, ligero y veloz, que siempre hablaba del mar como si lo llevara en la sangre. Tenía un nombre que pocos conocieron en la obra, Alejandro. Lo usaba solo en trámites o cuando se le pedía a algún ingeniero. Pero para la cuadrilla siempre sería el güero, el que corría mejor que todos y reía más rápido que cualquiera. En don Cirilo, el zacatecano de pasos firmes, manos curtidas y mirada sabia. Nunca presumió de las grandes obras en las que había trabajado, pero su manera de acomodar una piedra valía por todos los relatos que nunca contó. También guardaba un nombre que parecía revelar lo mejor. Hugo. Víctor recordaba a Ramón con su fuerza inmensa, a Octavio con su alegría contagiosa, a Alejandro con su prisa alegre, a Hugo con su calma de roca antigua. Pensaba en los cuatro levantando el talud, cargando cubetas, bromeando entre nubes de polvo, apostando goles imaginarios mientras el estadio todavía no tenía forma. Y entonces pasó algo que jamás había comprendido de manera clara, que los estadios de la Ciudad de México, el Olímpico, el Azul, el Azteca, no solo estaban hechos de cemento, hierro y piedra, estaban hechos de hombres comunes, de manos que sostuvieron cubetas, de espaldas que resistieron el sol, de sonrisas que escondieron el cansancio, de sueños que rara vez tuvieron espacio para nombrarse, de hombres como Alejandro, como Hugo, Ramón y Octavio, de hombres como él, que nunca esperaron reconocimiento, ni que su nombre importara. Cada vez que la multitud rugía en un estadio, Víctor escuchaba una pequeña verdad crecer dentro de sí. Sin estas manos anónimas, no habría gritos, ni goles, ni ceremonias, ni conciertos, ni historia. Entendió que la piedra, cuando se coloca con dignidad, puede sostener la memoria de un país entero. Los estadios de la ciudad. Escrito por Ricardo Gómez Nájar. Para voz bien alta, a Valencia Orozco.